Cuando alguien recibe un currículum o alguien mira un LinkedIn o alguien revisa X, ¿no? Al final, ¿cómo decides que es junior o senior? Porque que lo ponga en el título no significa que lo seas. Todo se ha dicho. A ver, yo a los alumnos les digo que no se lo pongan, lo primero. No te vendas tan fácil. O sea, si ven la fecha van a saber que eres junior. No hace Correcto. falta que tú pongas programador junior. Entonces, realmente miramos la fecha. Dependiendo un poco de la empresa, te pueden decir que menos de 2 años es junior, ¿vale? Pero hay Ujú. empresas también que ya con un año de experiencia ya pasas a la siguiente fase. Es que no es de junior a senior, ¿eh? Hay un periodo medio que ese es el que es difícil realmente de definir. Correcto. Porque igual, si tú has estado un año completo, ¿vale? Un año natural En un en un trabajo, en empleo, una empresa, sí. claro, ahí te pueden pasar dos cosas, que hayas estado en un sitio en el que hayas hecho muchísimo, muchísimo, y hayas aprendido muchísimo, o que hayas hecho muy poco, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces es hasta 2 años junior. Correcto. Pero vamos a mirar, han sido 2 años completos, un año completo, o ha sido saltando de empresa en empresa. Como esos 2 años hayan sido saltando, vas a seguir siendo junior. Vas a seguir siendo. Es que yo siempre lo defino como en las siguientes categorías, ¿no? Primero está la categoría de prácticas, ¿no? Pues vas a ser becario, vas a ser becaria y esta es la mejor parte de trabajar porque aquí no tienes en principio responsabilidad. Tendrás mucho miedo, poca responsabilidad, cero, no la responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos que normalmente, pues puedes estar de prácticas en una empresa, ¿no? Pues depende del tipo de empresa, pero algunas veces son 3 meses, otras veces son 6. Si alguna larga ya mucho, puede estar hasta 12, si mal no me equivoco, creo que es. Creo, es que como O ha lo cambiado la ley hace redujeron. poquito, no Claro, a lo sé qué mejor han decir. cambiado, ¿no? En principio, vamos a decir que lo habitual, yo lo que he visto, de 3 a 6, suele ser como lo más habitual Sí, creo que que he sí que visto. puede llegar al año, pero también te digo una cosa, que la Ujú. gente en este sector está a poco tiempo de prácticas. Es efectivamente, que muchas veces se piensa, ay, voy a estar de prácticas. No, No, si cuajas bien en la empresa, te contratan instantáneamente y ya está. Entonces, el primer nivel es ese nivel de prácticas, ¿no? Es decir, tú vas a entrar en una empresa y esto es súper importante, porque muchas veces, y esto va para todos los desarrolladores y desarrolladoras que me estoy viendo ahora mismo, lo importante muchas veces en una empresa cuando tú entras no es programar, es decir, dónde está el botón es lo menos importante. Lo realmente interesante es, o en este caso va a ser, cómo te mueves tú dentro de de la empresa. Si eres capaz de sacarte las papas o no cuando hay algún pequeño brownie. No es si no preguntas, que preguntar está bien, porque de hecho por eso estás de práctica. Pero normalmente digamos que la persona que entra de práctica suele tener como mucho más miedo en términos generales a cuánto tiempo voy a tardar en hacer esta web, dónde, cómo se hace este efecto tan concreto. Y realmente lo que vas a empezar es a aprender cómo se trabaja en una empresa, a quién le tienes que decir que ya has hecho el trabajo, quién te lo va a revisar, quién te envía la información, a quién se la tienes que enviar. Y entonces, yo lo que siempre digo es, vamos a decir que el becario, quien esté de beca, no juega, ¿vale? No entra en el juego. Junior. Normalmente un junior, digamos que es, como bien dices, ¿no? Es un poco al que le pasan trabajos, pero sobre todo no te van a exigir una responsabilidad excesivamente grande. Sueles hacer piezas más pequeñas, ya sea una landing page o varias landing page para que vayas cogiendo recorrido. Depende también de cómo tú te gestiones de forma interna en la empresa, no solo de lo que sepas programar, sino de cómo te gestiones. Muchas veces tú entras a una empresa, no sabes algo, una tecnología, un lenguaje, un framework muy concreto, pero después, como ven que eres capaz y te mueves muy bien en uno de ellos, te dicen, venga, pues vamos a ir metiéndote poquito a poco en este otro, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo, a lo mejor sabes un poquito de React, tu fuerte es Angular, o sabes, tu fuerte es React y sabes un poquito de Angular, y como tiene un proyecto te van metiendo, y ahí de momento vas entrando de junior, pero poco a poco, a medida que te vas limando y a medida que va pasando el tiempo, te vas haciendo más senior. Entonces, el junior para mí primero es una combinación entre actitud y aptitud. Es decir, la aptitud tiene que estar, es obligatoria, y la aptitud tiene que estar también. Es decir, si eres una persona que estás así, uf, qué problema, uf, no sé qué hacer. Pues mal, igual que en una Ya, entrevista. ¿eh? ¿Por qué Ya, pasa? Las hay, las hay, las hay. hay mucha. Junior En- y senior. Entonces, claro, yo creo que es bastante importante que tengamos en cuenta que en términos generales, el junior, por regla general,
tiene ese punto, ¿no? De te vas a comer, como te vas a hacer los trabajos más suaves, entre comillas, y a no ser que entres en una empresa donde solo te hayan contratado a ti para hacerlo todo, que puede pasar, por supuesto que puede pasar, normalmente vas trabajando, haciendo trabajitos más de diario, más de batalla, y poco a poco, vamos sumando. Por ejemplo, algo que ha dicho Irene antes es, te comes lo que el senior no quiere, ¿no? Realmente el senior se puede dedicar a tareas más complejas, mientras que tareas más repetitivas y básicas, que además van a ayudar a que programes más rápido, a que cojas más confianza a la hora de programar, etcétera, etcétera, pues si todavía estás en ese punto, seguramente seas junior. Poco a poco te irán soltando proyectillos. La parte difícil es de qué pasa después, y esto suele durar en una empresa normalmente, pues eso, ¿no? 2 años aproximadamente. A partir de los 2 años, entramos en ese punto donde no se sabe muy bien, ¿no? Depende de la suerte que tengas con los proyectos, de la empresa en la que estés. Sí, ¿Cómo también puedes es que va a definir depender ahí? mucho de ti mismo, ¿no? Un poco Ujú. de la expectativa que tengas tú como programador y la proyección que quieras tener. Ya. Porque es un momento también yo creo donde la gente decide si se va un poco a lo mejor más hacia la parte de arquitectura, si se Ujú. queda más en código, o a lo mejor algo más de gestión, o la parte más funcional, ¿no? Como que hay un momento ahí que vuelves a tener varios campos que tienes que elegir y dependerá. Porque claro, tú puedes ser un arquitecto de software, pero no va a ser lo mismo que un desarrollador, aunque muchas veces el arquitecto ya ha pasado por ahí. Claro. Pero hay gente que solo se queda en desarrollador. Y de hecho, cuando eres junior, claro, y de hecho cuando sueles ser junior, ¿no? Sueles tener a un senior que habitualmente te acompaña un poco en el proceso, te va diciendo, oye, mira, cuando yo pasé por aquí, haz esto, esto y esto, ¿no? A mí me pasó en la primera empresa que tenía Ana, que era mi supervisora, era mi senior, y era una tía espectacular, y me decía, mira, esto mejor hazlo de esta manera. Ya, pero es que esta manera no está bien. Y decía, ya, pero va a ser la manera más eficiente y más rápida que lo que necesitamos ahora. Y era como de, ok. Vale, perfecto. Entonces, al final, esa experiencia, ¿no? Es lo que también te va un poco, esos consejos que vas recibiendo, yo creo que también Los indican atajos, ¿no? que esos atajitos, yo creo que es cuando tú recibes los atajos, eres todavía junior. Cuando Sí, eres mid, o sea, cuando estás en el punto intermedio entre junior y senior, todavía algún atajo recibes, ya no tienes tanta supervisión, ¿no? Podríamos decir, es decir, que te quedas así sí, como más, te dejan más a tu libre albedrío. Y yo creo que un senior, las dudas principales que pueda llegar a tener es más sobre todo a nivel de gestión, pero dentro de la propia empresa, pero es capaz de sacarlo en principio. No, no, no es que sea Superman, o sea un vengador que haga, ¡buah! Lo saco todo para afuera, pero sí que es verdad que un senior, por regla general, es que ni siquiera se lo plantea, tienes que hacer esto, vale. sí. O tienes que Bueno, hacer y esto, se puede, también ¿no? la gente señor está más cerca de la parte de gestión, ¿no? Y de los managers. Y Eso es, eso, pues, a la hora de tomar decisiones, pues se nota también. eso Entonces, es. cuando eres junior, normalmente no formas parte de esa toma de decisión Hmm, y eres un mandado. Te dicen lo que tienes que hacer, hmm. pero cuando ya eres senior sí que puedes participar en la manera de la que se va a hacer. Incluso muchas veces, y claro, esto, la medida habitual, entendiendo que tú has estado, que una persona solo ha estado en una empresa, vamos a definir, ¿no? Pues digamos que de 0 a 2 años junior, de 2 a 5 tal vez, podría ser, de 2 a 4 no sé, Sí, pues mid, más o menos, y a partir de ahí, digamos que teóricamente senior. Hay que tener en cuenta, y yo creo que estos son dos puntos clave. Uno, claro, a mí, por ejemplo, cuando yo llevaba ya 3 años programando, muchas veces me denominaban ya senior. Pero era porque yo había trabajado en 3 empresas al mismo tiempo durante los 3 años previos y cada una con proyectos diferentes. Entonces decías, claro, es que tú teóricamente eres un junior, pero no tienes la experiencia de un junior. O sea, tienes mucho más porque has tirado por aquí, has hecho esto, has estado trabajando aquí en WordPress, aquí lo has estado haciendo con tal, ¿no? Era como que has tocado mucho. Entonces yo creo que también es importante que depende de la intensidad, hablando de una intensidad normal y corriente, normalmente se tardan sí. esas... De hecho, lo habrás visto y la gente lo habrá visto también, que muchas veces lo que se pide en algunas empresas es experiencia en startup. Eso es. Ya 2 años de experiencia o haber trabajado en una startup. Y es porque, claro, cuando tú trabajas en una startup forma parte de todo el proceso. Entonces aprendes bastante, bastante, a no ser que la startup esté muriendo, que entonces Sí. ya aprendes poco. Pero si estás en el proceso de creación aprendes una barbaridad. Entonces, en el sector tecnológico
muchas veces no es como a lo mejor en el financiero de las Big Four, ¿sabes? He trabajado en la consultora más grande. En el sector tecnológico no, he trabajado en esta startup, en esta otra y en esta otra. Y a lo mejor ha pasado un año, ¿eh? Sí, sí, Pero pero da igual. Aunque haya pasado un año, sigue sin... O sea, no implica tampoco mucho, pero sí que creo que es importante también el tema de que no es lo mismo, ¿no? El trabajar en un sitio que trabajar en 20 sitios diferentes. Por ejemplo, si eres freelance o si eres autónomo, te haces instantáneamente freelance o autónomo y empiezas a trabajar en muchos proyectos, ¿no?